Bueno, pues nosotros aquí en el Congreso SAN, como somos muy obedientes y como ha dicho Borja, tenemos que aprender de grandes maestros. Y hemos tenido la suerte de contar en la inauguración con Francisco Velasco. Y ahora, para el cierre, contamos con Manuel Zafra, doctor en Derecho, profesor titular de Ciencia y Política de la Administración Pública de la Universidad de Granada, que va a ser encargado de clausurar el acto con una conferencia, ya la repetí en la inauguración, pero la voy a repetir, que se llama el título «Para que los municipios gobiernen, asistencia provincial». Francisco. Bueno, como ya es tarde y apremia el tiempo, pues probablemente recortaré algunas de las ideas que traía porque me parece que sería dilatarlo en exceso. Bueno, yo quiero agradecer que se me facilite una tribuna tan cualificada como esta. Me siento muy honrado de poder dirigirme a un auditorio tan cualificado y tan receptivo y que con toda seguridad podrá valorar lo que pueda haber de positivo en la exposición que yo haga. En fin, aunque sea excusatio no petita, accusatio manifiesta, voy a contar mi experiencia. O sea, yo haré una narración de mi paso. Yo he tenido el privilegio de pasar por los 3 niveles de gobierno. Fui director del Plan Estratégico de la Diputación de Granada, después director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas. Tuve el encargo de hacer una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que lamentablemente resultó frustrada, y finalmente dirigí el proceso de elaboración de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. O sea, he estado en los 3 niveles de gobierno y eso pues, me ha facilitado verlo desde diferentes perspectivas. Y me voy a acoger al relato que decían los compañeros de la Diputación de Barcelona del storytelling, porque en fin, yo me gano la vida dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas de Granada y este concepto de storytelling es de probablemente de la pensadora que con más originalidad concibió la política en el siglo XX, que es Hannah Arendt. O sea, quien no la haya leído, pues realmente es una autora de una sagacidad y de una inteligencia deslumbrante y realmente contar un relato suele ser muy aleccionador. Bueno, lo primero que yo recuerdo cuando llegué a la Diputación de Granada fue leer el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se decía que la provincia coordina la prestación equilibrada intermunicipal de los servicios municipales, que coopera y asiste a los municipios y que para hacer esto tenía que elaborar un plan en el que los municipios debían participar. Cuando yo me puse a leer aquello, analicé jurisprudencia, porque, esto lo diré más veces, el derecho es jurisdictio, lo que dicen los jueces. Hasta que los jueces no se pronuncian, el derecho es una mera expectativa. O sea, y esto lo digo por experiencia, porque después de haber aprobado la LAULA, prácticamente no se ha aplicado, o se ha aplicado muy poco. Entonces, hasta que no se haga litigioso un tema, por ejemplo, que un municipio andaluz impugne ante los tribunales que una diputación no ha dictado normativa provincial de asistencia o de elaboración de planes, pues no se sabrá muy bien cuál es el alcance de esto. O sea, entonces debemos tenerlo claro. Bueno, pues yo me puse a leer jurisprudencia y me encontré una francamente interesante, de 3 de abril del 98. Os lo digo porque merece la pena que lo leáis. Luego, cuando yo jamás pude barruntar que algún día yo podía llamar al magistrado ponente para preguntarle por qué redactó la sentencia en esos términos y fundamentó el fallo con aquella argumentación, en el que se decía: un municipio que haya establecido una prioridad no puede ser suplantado por la provincia. La prioridad municipal tiene que ser prevalente a la hora de elaborar el plano. O sea, estaba determinando el juez qué significaba participar en la elaboración del plan, porque el legislador nada dice. El legislador enuncia genéricamente que el municipio debe participar, pero no cómo, ni cuál es el alcance de la participación municipal. Con lo cual, bueno, esto lo sabéis vosotros, yo que he tenido el privilegio de redactar 2 leyes, de dirigir la redacción de 2 leyes, y luego por colaboración y por encargo, la Junta de Extremadura, junto a Rafa Jiménez Asensio, nos encargó que hiciéramos un borrador para la Ley Extremeña de Garantía Municipal, pues no es lo mismo poner un término que otro. O sea, elaborar una norma es una tarea especialmente delicada y hay que ser muy consciente del término que se pone. Bueno, pues
la fundamentación jurídica del magistrado, leyendo, me di cuenta que era reproducción literal de un artículo de Alejandro Nieto. O sea, era tal cual. O sea, luego yo se lo pregunté a Rafael Fernández Montaro y me dijo que sí, que así era. Y entonces decía Alejandro Nieto, cooperar y coordinar son términos que semánticamente pueden ser discutibles. O sea, se coordina desde la supremacía y se coopera desde la paridad y la voluntariedad. ¿Puede una entidad local legitimada por voto indirecto imponer su criterio a una que esté legitimada en sufragio por directo? ¿Hay fundamento jurídico para dar prevalencia a la imposición de una obra que un municipio haya señalado en el plan como prioritaria? Claro, ¿qué hacía? El caso era, en fin, no revelo ninguna, era la Diputación de Lugo, que había invocado coherentemente las competencias de coordinación para decirle al municipio que la obra que había señalado no era la adecuada, sino otra. Y la coordinación, lo había expresado muy bien el Tribunal Constitucional en la sentencia 2787, la coordinación implica supremacía institucional. Obviamente, la Diputación le venía muy bien decir mis facultades de coordinación me permiten legalmente imponer una obra que el municipio entendemos que no es la adecuada. Sin embargo, el tribunal, el magistrado entendió que debía prevalecer el concepto de cooperación. A ver, esta sentencia casaba una del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. O sea que depende del ponente, el fallo era uno u otro. Esto es de una inseguridad jurídica extraordinaria. O sea, yo cuando leí aquello dije, oye, es que las normas deben hacerse con otro criterio y deben establecerse de otra manera. Pero lo que era evidente es lo que allí había, que simultáneamente coordinación, cooperación y asistencia, sobre todo coordinación y cooperación, que son términos diferenciados e incluso antagónicos, simultáneamente eran los criterios que debía tomar la Diputación para elaborar un plan. Que prevaleciera uno u otro, eso no decía nada la ley y, evidentemente, cuando el legislador no hace bien los deberes, se ensancha el Poder Judicial. Y el juez, en vez de ser la boca que pronuncia el nombre de la ley, crea el derecho. Eso es, evidentemente, una anomalía democrática. Pero lo que era interesante era que en la fundamentación jurídica del tribunal, el magistrado ponente ponía entre comillas coordinación y cooperación. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿por qué pusiste entre comillas o de forma en cursiva estos dos términos? Dice, porque yo soy la boca que pronuncia el nombre de la ley. Yo no puedo inventarme las normas. ¿Qué dijo aquel magistrado? Una diputación puede coordinar, pero a condición de que previamente haya cooperado. Que fue una interpretación bastante razonable, bastante sensata. O sea, usted tiene que primero cooperar y cuando haya agotado la cooperación, usted puede coordinar también. Claro, eso no deja de ser una interpretación ingeniosa, pero no es nada rigurosa y en ningún caso no incentiva la seguridad jurídica. Bueno, ¿a qué me llevó a mí pensar esta situación? Es decir, realmente coordinación y cooperación no son términos adecuados para establecer las relaciones institucionales entre provincia y municipios. Y probablemente el único término que define bien cuál es la singularidad y la peculiaridad de esta relación institucional es asistencia. Claro, obviamente yo fui a mirar, en plan comparado, la Diputación de Barcelona, porque la Diputación de Barcelona tiene un mérito, y es que tuvo sensación de crisis. Solo se cambia cuando se tiene sensación de crisis. Después del Plan Único de Obras y Servicios en Cataluña y de la sentencia 109/98 del Tribunal Constitucional, tuvieron que hacer una reflexión institucional de qué hacían, porque evidentemente habían sido privados, en buena medida, de sus funciones claves. Y entonces empezaron a echar a andar un concepto que era el de concertación. Claro, el concepto de concertación no ha ganado todavía estatus jurídico. Y de lo que se trataba era de darle carta de naturaleza. Eso fue lo que yo intenté. En fin, disculpar la egolatría de hablar en primera persona, pero es la manera más fiable y con la que menos mal con la que menos mal puedo exponer. Pero me pareció que era una especie de síntesis superadora entre coordinación y cooperación en el sentido que el magistrado había dicho. Bueno, ¿a qué me llevó esto? Pues a pensar
definamos primero cuál es la singularidad de la relación entre municipio y provincia. ¿Cómo se define una competencia? Una competencia se define como funciones sobre materias, funciones o potestades sobre materias. Las competencias provinciales no se proyectan sobre materias. Las competencias provinciales se proyectan sobre competencias municipales. La naturaleza de una competencia provincial es funcional, pero no es material. La provincia no proyecta sus competencias sobre vecinos, las proyecta sobre municipios. En una provincia no se representan vecinos, se representan municipios. La provincia es una instancia de representación territorial. Claro, ese es un concepto que está en ciernes, que nadie ha pensado. Es decir, una buena parte de las cuitas institucionales, políticas que hay en España es conseguir que el Senado sea una cámara de articulación territorial y de representación territorial. Hoy por hoy es una suerte de réplica empequeñecida y acomplejada del Congreso. Pero no es una cámara de representación territorial, porque representar territorios es sensiblemente más complicado que representar ciudadanos. Representar territorios lo representan los ejecutivos, los gobiernos. En la Diputación están representados municipios y gobiernos provinciales. Y eso, evidentemente, tiene una variante importante. O sea, representar municipios no es lo mismo que representar vecinos. Esto es lo que explica, por ejemplo, que un diputado provincial o una representante provincial esté elegido en segundo grado con legitimación indirecta, porque no está representado directamente, porque no es el vecino el que elige al representante provincial. El representante provincial representa municipios. Esto es una cuestión importante. La segunda, otra cuestión que tiene que ver con la competencia. La estructura de una competencia es titularidad y ejercicio. ¿Cuál es el sentido de la competencia funcional de la provincia? Facilitar el ejercicio de la competencia municipal. O sea, que la falta de gestión, la falta de capacidad de gestión de un municipio no le prive o vacíe de contenido la titularidad de su competencia. ¿Por qué esto es así? Pues esto tiene una razón política. Las competencias provinciales se explican para hacer efectivo el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad, dice la Carta Europea de la Autonomía Local, debe ser el criterio de asignación de competencias a los municipios. ¿Por qué? Porque el gobierno más cercano, en principio, debe ser titular de la competencia. ¿Por qué el gobierno más cercano? Sencillamente porque los gobernados están más cerca de los gobernantes y porque los gobernados eventualmente pueden volverse gobernantes, porque la democracia tiene más recorrido a nivel municipal que en cualquier otro nivel. Y, por tanto, hay una presunción por ejemplo, la cláusula general de competencia del artículo 25.1 es una expresión del principio de subsidiariedad, el derecho a la espontaneidad. El municipio es un descubridor de competencias. El municipio, por razón de la cercanía, detecta una necesidad y la articula jurídicamente. O sea, esto es la razón democrática y política por la que el principio de subsidiariedad dice que debe ser el gobierno más cercano el que sea titular de la competencia. Pero el principio de subsidiariedad tiene una serie de requisitos extraordinariamente restrictivos, y es que, para que sea así, debe haber capacidad de gestión y que el ámbito de proyecto de la competencia no ejerza el término municipal. Evidentemente, municipios españoles, si entre el nivel demográfico y la capacidad de gestión existe algún tipo de correlación, evidentemente una buena parte de los municipios españoles no tienen capacidad de gestión para desempeñar con garantía las competencias que les. ¿Cuál es el sentido de la provincia? Hacer efectivo el principio de subsidiariedad. Proyectar sus competencias funcionales sobre el ejercicio de las competencias municipales y hacer efectivo el principio de subsidiariedad. En última instancia, la provincia tiene un sentido de democratizar la política en general, aprovechando la ventaja comparativa que ofrece el gobierno local. O sea, aquí se han, en fin, yo procuraré hacer alusión a los compañeros y las compañeras que han hecho, a mi juicio, reflexiones puntuales que creo yo que refuerzan lo que yo pueda exponer aquí, pero evidentemente aquella expresión del poeta portugués Torga, lo global es lo local sin fronteras. Realmente las respuestas a la globalización no están en el Estado nacional, sino en el gobierno local. El Estado es grande para los problemas pequeños y pequeño para los problemas grandes. Ese juego de palabras lo que pone en valor es
la ventaja comparativa del gobierno local. Esa es una cuestión que debéis tener clara, o debemos tener clara a la hora de entender las relaciones institucionales entre municipios y provincias. Luego diré algo porque, evidentemente, si coordinación y cooperación no proceden como relaciones institucionales entre municipios y provincias, tampoco las técnicas legislativas que le subyacen, ni la encomienda de gestión ni la delegación. Diré algo luego de esto y cómo eso se intentó tramitar o se intentó regular en la Ley de Autonomía Local de Andalucía. En fin, aunque esto resulte ya todavía más biográfico, en fin, yo tuve la suerte de trabajar con Paco Velasco durante mucho tiempo en la Ley de Base de Régimen Local, que lamentablemente no salió, y luego en la Ley de Autonomía Local Andaluza, y con otro compañero querido, con Rafa Jiménez Asensio. Y justamente el día que me cesaron en Andalucía, yo estaba redactando o tratando de ver cómo poner lo que luego después fue el artículo 11. El régimen jurídico de la asistencia es: a requerimiento de un municipio, la provincia está obligada a prestar asistencia en las siguientes materias. Bueno, a requerimiento de un municipio, la provincia está obligada a prestar. La asistencia es facultativa para el municipio, pero obligatoria para la provincia. Lo cual no quiere decir que la provincia tenga que ser receptiva a cualquier solicitud municipal, pero de entrada debe considerarlas todas. No puede excluir ninguna, por extravagante que sea. O sea, una vez que la analice y la conozca, evidentemente llegará. Bueno, eso lo veremos al final, es el procedimiento de concertación. La concertación, desgraciadamente, se ha devaluado como una especie de marketing, pero lo que no se tiene claro es que la concertación es un procedimiento administrativo que, quizás con un poco de grandilocuencia, un autor, a mi juicio, muy juicioso, o sea, muy riguroso, Javier Barnet, llama procedimientos administrativos de tercera generación. O sea, la concertación no es una manera de trabajar, es un procedimiento administrativo cuya inobservancia vicia de legalidad las relaciones entre municipios y provincias si no se hace efectivamente como está previsto en la ley. Luego contaré porque, en fin, no creáis que a estas alturas uno mira para atrás con ira y es una cuestión de resentimiento. Yo no me responsabilizo ni hago mía la versión final del aula porque me cesaron 2 meses antes de que aquello se aprobara. Y realmente quedaba un tiempo cualitativamente fundamental, que era la negociación parlamentaria. Incluso yo había quedado con el presidente de la FAN, con Quico Toscano, alcalde de Dos Hermanas, que debíamos dejar algo para que en el debate parlamentario, y aquello finalmente, bueno, a mí me cesaron, yo no pude seguir, y por tanto no me responsabilizo de la redacción final, pero sí de su espíritu, porque yo creo que ahí sí se quedó la impronta en buena medida de lo que se pretendía. Eso no tiene parangón en legislación autonómica ninguna en España. Sino mirar qué hicieron las comunidades autónomas con las provincias. Ninguna ha desarrollado la Ley de Base de Régimen Local. Ninguna. Lo que han hecho ha sido recurrir al artículo 59 para la coordinación obligatoria, que era poco menos que transformar la provincia en administración periférica de la comunidad autónoma. Vosotros, la mayor parte de la gente que estáis aquí, sois más jovencitos, pero yo cuando estaba estudiando recuerdo la LOAPA. ¿Qué pretendía la LOAPA? Hacer de la provincia, imponer a través de la provincia que no se crearan comarcas ni se creara administración periférica de la comunidad autónoma, sino que se apoyara en la provincia. Claro, las comunidades autónomas, ninguna entraron por ahí. Dijeron, no, nosotros queremos tener nuestra propia administración periférica y, por tanto, la provincia nos estorba. Realmente, las comunidades autónomas han desplegado una actividad de asedio a la autonomía provincial hasta rebajarla a niveles mínimos. Además, desgraciadamente, lo digo esto en términos de lamento, porque esa pretensión ha sido secundada, validada y apoyada por el propio Tribunal Constitucional. Voy a luego después a abordar este tema, pero no quiero dejar de hacer alusión a otro tema importante. Paco Velasco hizo ayer una exposición impecable sobre los términos cooperación, coordinación y asistencia. Y evidentemente puso en valor que constitucionalmente la provincia está configurada como agrupación de municipios, pero dice más.
también como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado. Y esto es muy importante. La provincia, las competencias provinciales, tienen como punto de referencia la prestación de servicios, no el ejercicio de competencias. Un servicio obligatorio no es una competencia. Un servicio obligatorio es un derecho del vecino y eventualmente impugnable ante los tribunales. Una competencia es el marco jurídico para una política propia del municipio. La provincia no está configurada en la Ley de Base de Régimen Local para apoyar a los municipios en el ejercicio de sus competencias, sino para prestar servicios obligatorios. Y esta es una diferencia importantísima, porque esto es la provincia como división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado, cuyo máximo expresión ha sido la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la autonomía de la administración local. No del gobierno local, ni siquiera de la autonomía, sino de la administración local. O sea, realmente, para el Estado, la administración local era un sector sostenible y racionalizable, lo mismo que la minería. O sea, no había ninguna diferencia cualitativa. El objetivo ahí no era la autonomía municipal, era lo contrario. Y lo que hizo de la provincia fue un ariete del Ministerio de Hacienda contra la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas. No le salió lo del coste estándar, porque eso era muy tosco, era demasiado... En fin, me costó trabajo. Cuando yo estuve en la Dirección General de Cooperación Local en Madrid, en fin... recuerdo gente del Banco de España, economistas, que entendían que los servicios municipales, y luego alguno de ellos, estaba justamente con el tema del coste estándar. O sea, prestar servicios a coste estándar. ¿Para qué demonios queremos elegir a nadie? ¿Qué necesidad hay de elegir a alguien que va a prestar servicios a coste estándar supervisado por el Ministerio de Hacienda? Un alcalde acababa, como decía la Constitución de Cádiz, en mero delegado gubernativo del consejero del gobierno de turno. A ver, yo tuve también el privilegio de participar en la redacción del recurso de inconstitucionalidad contra la Arsal y la verdad es que reconozco, en fin, para colmo o para que quede claro lo de la egolatría, el Tribunal Constitucional ha hecho de su doctrina jurisprudencial o de su fundamentación jurisprudencial un concepto que modestamente yo contribuí a poner en circulación, que es el de sistema político local o de comunidad política local, una sola comunidad política local. Municipio y provincia integran un solo nivel de gobierno. O sea, no se puede pensar, o lo diré de forma más polémica, no existen intereses provinciales. Existen solo intereses municipales. El interés provincial es una entelequia. O sea, ¿cuál es el interés provincial en Granada que tiene algo tan fino? Aquí lo hemos escuchado en la exposición que ha hecho extraordinariamente precisa y sugerente el área premiada. Está muy claro, es decir, entre la costa, la Alpujarra y los montes no hay nada en común. ¿Cuál es el interés peculiar de la provincia? ¿Qué hay de común en la provincia? La provincia tiene la obligación, por imperativo legal, de garantizar el equilibrio interterritorial. Bueno, yo quizá, porque vengo del mundo académico, me esforcé en hablar de intermunicipalidad y no supramunicipalidad. El prefijo no es indiferente. La provincia no está por encima del municipio, no es una entidad supramunicipal, es una entidad al servicio de los municipios. Luego, la pretensión de la ley de racionalización fue hacer de la provincia un ariete de control de los municipios. A ver, eso el Tribunal Constitucional ha hecho sentencia interpretativa, solamente declaró inconstitucional algo muy puntual, y es un aviso para navegantes. O sea, lo que hemos escuchado aquí, de un rigor verdaderamente elogiable, yo he procurado estar en todas las ponencias que he podido, aquí se ha demostrado una solvencia técnica por parte de quienes había hablado, un contacto directo con la realidad, pero eso tiene unos límites de influencia, unos límites de eficacia. O sea, mientras no existan cambios... Es verdad que la sociedad no se cambia por decreto, pero el cambio de las leyes es una condición necesaria. La ley de racionalización fue una ley concebida para anular la autonomía municipal o para disminuir la autonomía municipal y no para elevar la autonomía provincial, sino sencillamente para que la provincia hiciera de ariete del Ministerio de Hacienda en controlar los costes con que los municipios prestan servicios públicos. A ver,
¿Qué hizo la ley de racionalización? Mirad, vosotros sabéis, el municipio tenía presunción de competencia. La cláusula general de competencia dice que un municipio... El artículo 7.4 de la ley reformada de racionalización en la ley de base de régimen local le da presunción de incompetencia. El municipio, si quiere ejercer alguna competencia que no tiene reconocida, tiene la carga de la prueba de que no duplica, pero también es sostenible. O sea, el municipio pasa de ser alguien al que se le presume competencia a alguien del que se le descuenta incompetencia y tiene la carga de la prueba. La Diputación tiene que guardar justamente que el municipio demuestre su incompetencia. Eso no tiene ningún sentido. Y eso, tal como está ahora mismo la ley de base de régimen local, puede volver a pasar. Pero es que hay algo peor. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de leer la sentencia del Tribunal Constitucional 123 de 23 de septiembre de 2023. Fue un conflicto de competencias en el que la Comunidad Valenciana decidió crear un fondo de cooperación municipal y obligó a las diputaciones a que parte del dinero que tenían destinado a la cooperación y asistencia coactivamente lo entregaran a ese fondo de cooperación. Bueno, el tribunal consideró que eso era conforme a la Constitución, con una doctrina que vosotros conocéis, que es la de la garantía institucional, que eso significa nada. La garantía institucional es simplemente cuando la Generalitat quiso suprimir las diputaciones, pero a partir de ahí, no se puede legislar por el caso límite. Y el Tribunal Constitucional, la fundamentación del juicio de constitucionalidad tiene una metáfora muy interesante que es el derecho precioso. Pero el derecho precioso tiene una eficacia muy limitada. El derecho tiene que ser preciso. Es una distinción que hace un profesor de filosofía del derecho que me parece que por afinidad fonética refleja muy bien la tensión entre derecho precioso y derecho preciso. Bueno, nosotros tenemos que buscar derecho preciso, porque eso es lo que realmente proporciona seguridad jurídica. El derecho precioso es adivinar lo que va a decir el juez, y eso es una inseguridad jurídica extraordinaria. Bueno, pues realmente, si uno lee la jurisprudencia vertida por el tribunal, pues resulta bastante interesante. Por ejemplo, en el Plan Provincial de Obras y Servicios se dice: la provincia se ve privada de la potestad planificadora, porque esa potestad planificadora pasa a la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional dice que eso es constitucional porque realmente la provincia sigue pudiendo hacer otra. Pero ¿a quién se le ocurre o cómo se puede justificar que cuando el artículo 4.1 de la Ley de Base de Régimen Local dice cuáles son las potestades que tiene el municipio, una de ellas es la planificadora? Un municipio que se ve privado de una potestad, de una función, porque la potestad no es sino una variante de la función, ¿puede ejercer sus competencias con garantía? Y sin embargo dice que sí. Pues ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que efectivamente las funciones de cooperación económica, de asistencia y jurídica pueden ser, como las diputaciones lo tienen que hacer de todas maneras, pueden ser declaradas de interés general por la comunidad autónoma y quedarse con el dinero de las diputaciones. Y lo ha considerado conforme a la Constitución. Esto es del 24, ¿eh? Esto es de ayer. Yo creo que la gente no tiene conciencia cabal de cuál es el alcance que esto significa. Esto es mucho más lesivo para la autonomía provincial que las leyes de coordinación del artículo 59, mucho más, porque van al grano. O sea, realmente la razón de ser de la autonomía provincial es la asistencia, y la asistencia la ha declarado el Tribunal Constitucional de interés autonómico, y por tanto, para legitimar y expropiar y desposeer a las diputaciones de unos fondos que pueden destinar a la financiación. Pero hay una cuestión que es muy interesante en la fundamentación del tribunal. Dice, realmente la cooperación económica es financiación. Y como es financiación, da igual que financie la comunidad autónoma o que financien las diputaciones. Bueno, en esto yo quiero llamar la atención sobre una cuestión fundamental. Una diputación no es una financiadora de municipios. Si una provincia recibe con una mano el dinero que reparte con otra, gobierno intermediario, gobierno innecesario. Se gana plenamente el derecho a ser suprimida,
porque no sirve para nada. O sea, hay que tener mucho cuidado entre gobierno intermedio y gobierno intermediario. La subvención es una técnica de fomento entre poderes públicos y particulares, no entre dos poderes públicos. O sea, no se puede subvencionar a los municipios. Eso está fuera de lugar. A ver, la Diputación de Barcelona vino, cuando yo estaba en la ley, en la Dirección General, a pedir que se excepcionara la aplicación de la ley de subvenciones a las diputaciones. Y se hizo una modificación, tanto con técnica jurídica heterodoxa, en la Ley de Productividad del año 2005, para que no se aplicara el régimen jurídico. Pero eso ha sido, yo creo que eso no lo ha aplicado nadie. O sea, se sigue con la inercia de seguir, o sea, una subvención, la subvención como relación entre municipio y provincia y, en general, entre dos poderes públicos, tienen bastante anomalías. Cuando una provincia subvenciona a los municipios, cuando la comunidad autónoma subvenciona a los municipios no ordenan sus prioridades en función de sus necesidades, sino de la línea de subvención que le ha abierto otro nivel de gobierno, que es contrario al principio de subsidiariedad, porque decide el gobierno más lejano, no el gobierno más cercano. Eso es contrario a lo más elemental de la asistencia provincial. Termino ya. Lo siento. Yo, como vosotros podéis comprender, me cuesta trabajo. Termino. Luego, esto está fuera de lugar. ¿Qué se atisba en el horizonte? Yo creo que hacéis muy bien en lo que estáis haciendo. O sea, yo he escuchado aquí reflexiones verdaderamente juiciosas sobre la función directiva en las diputaciones. Ayer Marta decía, bueno, pues una diputación debe pensar cómo conjugar la especialización y la coordinación, que es, digamos, la simultaneidad problemática de toda organización, que la especialización centrifuga las organizaciones. Cada área se ocupa exclusivamente de su tarea y descuida la labor de conjunto. La función directiva es coordinar especialistas, que es bastante fastidiado. Pero hay otra cuestión fundamental. La voluntad municipal no puede ser ignorada en ningún caso, ni siquiera para la prestación de servicios. Yo el otro día, ayer, tuve el privilegio, o antes de ayer, de hablar largo y tendido con Gerardo sobre este tema, que me parece que su reflexión es enteramente interesante y no está muy lejos de lo que Paco Velasco decía ayer sobre materias que no tienen, digamos, relevancia a la capacidad decisoria del municipio. Pero realmente la política consiste en establecer prioridades. O sea, quien está gobernando maneja dos recursos escasos. Quien tenga formación económica sabe esto bien. Es tiempo y dinero. Y como tiene un tiempo delimitado y un dinero delimitado, el orden de prioridades que establezca un municipio, ese es intocable para la provincia. O sea, la provincia tiene que partir de prioridades municipales. Lo cual no quiere decir que las prioridades municipales sean intocables, pero la provincia debe interrogar al municipio si esa es su mejor política, pero no la puede suplantar. Esta es una cuestión interesante, en fin, ya lo siento, de teoría de la democracia, que es, no es lo mismo decirle a alguien, mira, como eres menor de edad, tú sabes lo que quieres, pero yo sé lo que necesitas y te lo voy a imponer. Y lo que decía Raymond Aron, que, por cierto, en un curso dirigido a funcionarios, en la introducción a la filosofía política, la democracia no es dar a la gente lo que quiere, sino interrogarla sobre lo que necesita. Ayer escuché una intervención verdaderamente interesante de Miguel Ángel, compañero de Málaga, que decía, bueno, a una provincia, a un municipio, cuando pide algo, no necesariamente hay que dárselo, hay que preguntarle si realmente lo necesita, si eso es lo que... Esa es la labor de la provincia. Ejercer, aquí se ha dicho también, lo ha dicho el compañero, creo que Joaquín de Castellón, una labor de liderazgo. En fin, una serie de cuestiones que me parecen fundamentales y que lamento no tener más tiempo, pero solo quien mira lo imposible consiga lo posible. Y evidentemente todo el bagaje que aquí se ha decantado debiera estar dirigido a que el día que haya una reforma constitucional se constitucionalice la autonomía local en un sentido mucho más positivo. Todas las miserias y limitaciones de la autonomía local vienen de que la Constitución no prevé un legislador de autonomía local y que el título competencial del Estado son las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, como si fuera una administración cualquiera o como si fuera lo que dicen los contratos o el régimen jurídico de las administraciones públicas. Eso es de una precariedad alarmante, de tal manera que no se sale de pobre. O sea, todo lo que estáis diciendo aquí sobre robótica y sobre digitalización está muy bien, pero esos son medios. Esos son medios, no, o sea, en fin, ya para terminar, yo estoy...
déjame unos minutos que mis predecesores. Mirar, realmente yo estoy tratando de escribir un ensayo sobre unos papeles inéditos que dejó Hannah Arendt sobre Maquiavelo y es cierto, es decir, realmente aquello me inspiró para otro libro que yo escribí sobre Manuel Azaña y cuando criticaba a Joaquín Costa, dice, en España no llueve, hay que hacer pantanos y en España hay que alfabetizar. Dice, es verdad, háganse escuelas, pero lo importante no es que la tierra esté seca o regada, sino de quién será la tierra. El problema es la política. El problema es cuál es el alcance de la capacidad decisoria de los municipios. ¿Qué significa conformidad municipal? Ese es el tema. Y eso es lo que la provincia debe alentar. Si no es así, pues yo creo que el horizonte tiene unas limitaciones evidentes. Yo, y con esto acabo de verdad, fui a ver al presidente de la Diputación, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Francisco Vázquez, un avezado municipalista, y le dije, mira, presidente, para que tú veas lo que es el subconsciente político. En una ley de modernización del gobierno local se prevé una conferencia sectorial de asuntos locales, a la que va como invitada por las comunidades autónomas del Estado la federación más representativa de los municipios. Digo, ese es el espacio que tiene lo local en el Estado autonómico, un sector o un asunto, sobre el que proyectan competencia el Estado y las comunidades autónomas. La autonomía local es el resultado de la pugna competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Es sujeto pasivo. La aspiración que yo me prometí fue que, en la medida de lo posible, lo local sería un pilar en la articulación territorial del Estado. Y, por tanto, como decía Max Weber, solo quien piensa en lo imposible consigue lo posible. Muchas gracias.